Ok, mi hermano, seguimos avanzando en el estudio bíblico de la palabra esta alfolí, que nunca debía haber estado en la Biblia, puesto que nunca perteneció a ella, pues fue una palabra mal escrita en el libro del profeta Malaquías, cuando la palabra correcta tenía que haber sido almacenes, pues, como lo hemos estado viendo. Ahora vamos a leer en el libro de Nehemías. El escriba Nehemías, como decir, Nehemías fue como un historiador que escribió la historia del pueblo judío allá en Jerusalén. Después también él fue, como decir, contemporáneo del profeta Malaquías en esos tiempos, ¿verdad? Cuando usted lo lea en el capítulo 12 de Nehemías, ahí se le va a hablar de la porción para los sacerdotes, donde antes se hablaba de las cámaras del tesoro, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, pues. Y el más significativo también, más profundo y más aclarado, es de Nehemías capítulo 13. Vamos a leer un ratico el 12. El libro de Nehemías capítulo 13, verso 12, donde se habla, pues bien claro acá, y todo Judá, todo aquí lo tengo en color, el diezmo del grano, del vino y del aceite. ¿A dónde qué? A los almacenes, hermanito, gloria al Señor, almacenes, no alfolí. ¿Por qué no dice alfolí ahí, güey? ¿Se dan cuenta? La palabra correcta es al almacenes, jamás fue alfolí, porque esa palabra no pertenece en sí a las Santas Escrituras, pues fue una palabra inventada, pues. Y leemos en el 13, acá, que en aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el portero, el pueblo, pues, el pueblo, ese cuenta, el pueblo. Israel en los tiempos de Malaquías no era nación, era un pueblo, y lo expresa el mismo Nehemías, que era casi de la misma época. Usted lo lee, va a encontrar con la historia del profeta Balaam, quien un rey le pagó para que maldijera al pueblo de Israel, y dice ahí bien claro, cuando usted lo lea en su Biblia, que Dios volvió la maldición en bendición. ¿Qué le parece, mi hermano? Lea Números capítulo 23 y capítulo 24, donde usted va a ver que eso contradice y echa por el suelo esos argumentos donde dice que Dios maldijo a Israel. Eso es mentira, falso. Eso usted se mete en la escritura y va a aprender cosas nuevas. Y aquí se menciona el dinero. Vea que dinero y diezmo siempre fueron diferentes en la escritura, nada que ver lo uno con lo otro, pues eran como el agua y el aceite, no se tocan en las escrituras, solo en ese pedacito en Deuteronomio 14, donde era simplemente un intercambio comercial. Y acá, en el capítulo, Nehemías 13, 16, donde se habla de los mercados, porque ya existían los mercados. Recuerde que los mercaderes estaban en las puertas de la ciudad, donde los comerciantes vendían el diezmo, vendían el dinero llamado la divisa, moneda extranjera. Pues acá vemos esta pequeña figura donde en el libro de Nehemías se relata la construcción del templo judío. Cuenta la historia, eso que usted ve ahí arriba, esas personas ahí arriba, son llamados andamios. Cuenta el libro de Flavio Josefo, historiador judío de esos tiempos, ¿verdad? Que cuando usted compre ese libro y lo lea, la historia va a encontrar que decía Flavio Josefo que el templo cuando fue destruido por el ejército romano, antes de prenderle fuego, los romanos construyeron un andamio como esto, así, que llegara casi al nivel de la altura del templo judío, y lo rodearon y le prendieron fuego, pues, al templo del rey Salomón. Construyeron andamios como estos, grandes, lo llenaron de pura madera y le prendieron fuego al templo judío. ¿Ves? Acá lo vemos en la imagen que se cuenta. Véalo bien cómo era ese templo, bellísimo. En esa época se cuenta la reina de Saba que era un templo muy hermoso. Ella quedó admirada cuando el rey Salomón la llevó a conocer el templo. Se cuenta en el libro de historiador Flavio Josefo que hubo un soldado que lanzó una flecha que entró por las ventanas del templo. Entró por las ventanas, cayó fuego y comenzó a prender todo el templo. ¿Ves? Porque los romanos pensaban, claro, como lo habían dicho, que las paredes eran de oro,
Se dice que algunos soldados entraron y no encontraron nada, pero pensaron que las paredes estaban escondidos, esas planchas de oro que usted ve acá en el templo. Ellos pensaron, pues dedujeron mal, y pensaron que los judíos escondieron ese oro dentro de las paredes del templo judío, y por eso fue que decidieron prenderle fuego, ¿verdad? Y se cumplió la profecía que decía el Señor, que vendía piedra sobre piedra. Acá el templo quedó quemado, y ellos agarraron mandarria y comenzaron a caerle a mandarriazo a las piedras del templo. Pues se cumplió la profecía como lo dijo el Señor, ¿verdad? Aquí se ve el alfolí y ese edificio, ¿verdad? Mire acá donde dice, aquí se explica almacenes o tesorería, pues el tesoro del templo de Dios eran guardados en lugares sagrados, guardados en habitaciones distribuidas en 3 plantas, pues el verdadero alfolí. Tesoros fueron saqueados varias veces, por eso mismo, porque habían varias guerras que le hacían al pueblo de Israel y muchas veces siempre saboteaban el pueblo de templo. ¿Ves? Acá vemos una figura del día del Yom Kippur, el día 10 de Tisri, según el calendario judío, cuando los judíos entregaban los diezmos, y se ve el sacerdote haciendo el sacrificio de los diezmos, derramando la sangre de los animales por el pecado del pueblo israelita, y la cabra que se lanzaba al desierto, pues, y no aparecía más nunca. Todo eso tiene, mi hermanito, su historia. Usted lo que tiene que hacer es indagar, investigar, meterse, mis hermanitos, pensar mucho, plantear preguntas, buscar respuestas para crecer en el conocimiento y la palabra. Aquí vemos, acá en el folleto de la fiesta de la Biblia, el día del que les hablo a ustedes, pues, de las fiestas de la Biblia, el día del perdón. ¿Ve? Según el nombre hebreo era el Yom Kippur, se celebraba en el calendario hebreo el día 10 de Tisri, de acuerdo a nuestro calendario gregoriano, el que usamos aquí en Occidente y en Latinoamérica. El tiempo era entre septiembre u octubre. Usted lo busca en Levítico 23 del 26 al 32 y ahí le va explicando, pues, lo que se llamaba el perdón. Que los diezmos representaban a nuestro Señor Jesucristo. Usted compra un folletico como esto para que usted agarre información como un buen estudiante y vaya creciendo en el conocimiento bíblico y pueda ayudar a muchos hermanitos a salir de esa ignorancia en que han metido a nuestros hermanitos. Pues Dios nos va a pedir cuenta, porque no se le puede seguir engañando a nuestros hermanos cristianos. Vea, por ejemplo, esta noticia que salía en el periódico cristiano: estudio arqueológico ratifica existencia del templo de Salomón. Aquí se habla donde se descubrieron, pues, huesos. Aquí vemos una gráfica, huesos del sacrificio de tantos animales, y se habla de eso, pues. Eso era de las ovejas, de las vacas, ¿ves? Del verdadero diezmo, pues, el sacrificio de animales, que cuando murió nuestro Señor todo eso se acabó, pues. Gloria al Señor. Veamos acá una diferencia que hemos hecho entre el verdadero diezmo bíblico y el falso diezmo. Pues. El verdadero diezmo bíblico, tiene muchas bases y referencias bíblicas, pero el falso diezmo, dinero, no tiene ningún tipo de base ni referencia bíblica. Segundo, el verdadero diezmo bíblico tiene mucha lógica basado en las Santas Escrituras, mientras que el falso diezmo en dinero no tiene lógica por ningún lado. Okay. El verdadero diezmo era usado para el perdón de los pecados del pueblo de Israel por derrame de sangre de animales. Ahora, el falso diezmo, pregúntese usted, ¿cómo se puede perdonar los pecados a través de dinero efectivo? ¿Okay? El verdadero diezmo bíblico era entregado una vez al año y cada 3 años, algunas veces cada 6 años. Mientras que el falso diezmo, dinero, gloria a Dios, ¿dónde se entregaba? Se entregaba, semanalmente o mensualmente. El falso diezmo, pues, se entrega semanalmente o mensualmente. El diezmo verdadero bíblico
se entregaba en el templo de Jerusalén, mientras que el falso diezmo, dinero, se entrega en la oficina de pastores evangélicos o falsos apóstoles. Ok, el verdadero diezmo bíblico era comida para la viuda, el huérfano, los extranjeros, músicos, vigilantes del templo en Jerusalén, pues. Y para la familia también del mismo diezmador, y el mismo diezmador también tiene que... Sin embargo, el falso diezmo es dinero efectivo solo para pastores o falsos apóstoles en algunas iglesias evangélicas. El verdadero diezmo bíblico fue abolido con la muerte del Señor en la cruz del Calvario, mientras que el falso diezmo en dinero sigue siendo una gran mentira sin fundamento bíblico. El verdadero diezmo bíblico fue un mandato dado por Dios solo para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Los evangélicos somos gentiles. Mientras que el falso diezmo es mandato solo de hombres mentirosos para cristianos ignorantes. El verdadero diezmo bíblico, como se lo digo acá, fue un mandato dado por Dios solo para el pueblo de Israel. Y el otro, el diezmo, el falso diezmo en dinero, siempre fue un mandato solo de hombres mentirosos para cristianos ignorantes. Y el punto 10 es que el verdadero diezmo bíblico era arrojado o quemado en el altar de bronce, holocausto. Y el diezmo en dinero son colocados en una cestica pequeña por un falso alfolí. Gloria a Dios. Bien, vamos a plantearnos preguntas, mi hermano. Ya vamos a hablar, explicarle a ustedes por qué vamos a descubrir la enseñanza, a filtrar por la palabra de Dios a estos falsos apóstoles, que lo vamos a estudiar en cualquier momento, un ratico, para demostrarle a ustedes cómo la Biblia raspa a esos falsos apóstoles. Así es el Cristo, mi hermano, que se presenta hoy en estas iglesias evangélicas, pues. Un falso Cristo que en vez de venir a dar salvación, arrepentimiento y vida eterna, lo que viene es un Cristo que lo que es billete. Un Cristo que le gusta mucho el dinero público, pues. Así, un Cristo que le gusta mucho el dinero. Ese es el Cristo que es presentado hoy en día en esas iglesias, que no tiene nada que ver con el verdadero Cristo de las Santas Escrituras. Puesto como vemos, el mismo Señor Jesucristo rechazó muchas veces las riquezas cuando Satanás lo tentó. Él no vino a buscar ni a quitarte tu dinero ni a robarte tu dinero. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que plantearnos muchas preguntas. Bien. O sea, ¿quién bendice al mundano que tiene tremendas avionetas, tremendas fincas, propiedades, tronjao, tremendas viviendas, tremendas camionetas bien bonitas, tremendos carrazos bien hermosos? ¿Quién bendice a esos mundanos que no dan diezmo? ¿Quién bendice a esos mundanos que son tomadores de ron, fumadores de droga, consumen alcohol, fuman tabaco, no quieren saber nada de la palabra de Dios, cometen adulterios, son boncheros, amantes del bochinche, tienen tremendos Porsche, tremendos carrazos bien bonitos, fornican, cometen adulterio, tienen malos pensamientos, tienen tremendas propiedades, comen, visten bien, roban, hacen fraude, asesinan a otros por dinero, hacen terrorismo, son millonarios, fornican, participan de orgías, codician las mujeres de otros hermanitos. ¿Quién bendice a esos mundanos? Pues, y esos mundanos no diezman, comen, visten y viven mejor que miles de evangélicos. Tienen billetes como arroz en los bancos. Ellos no diezman en ninguna iglesia evangélica. ¿Quién los bendice a ellos? Lo que pasa, hermano, que nosotros los evangélicos nos han caído a la coba durante muchos años. Nos roban el dinero, nos dejan pelando a muchos hermanitos pasando hambre y necesidad. ¿Ves? Le dicen a uno, dale al Señor, cuando realmente Dios no le pide dinero a nadie, pues. Yo siempre me preguntaba, pero bueno, si uno tiene que dar diezmo y esperar supuestas bendiciones, como enseña supuestamente el libro de Malaquías, entonces ¿quién bendice a esos mundanos, pues? Que comen mejor que los evangélicos, visten mejor que los evangélicos, porque usted hace una entrevista
o una estadística, el pueblo evangélico, mire, como hay evangélico pobre por cipotazo, como dice, evangélico pobre que da miedo, pues. Hermanitos que viven hasta en la ruina, hasta esos barrios pobres, ¿por qué no se hacen ricos, pues, diezmando? ¿Se da cuenta, mi hermanito? Tenemos que pensar mucho, descubrir, mi hermano, cómo nos han caído a coba durante años en esas iglesias evangélicas, desobedeciendo la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios sí lo que enseña es ofrenda voluntaria. Y si usted no quiere dar nada, mi hermano, no dé nada, porque Dios no le ha pedido dinero a usted, hermano. Dios lo que quiere es que usted abra los ojos y descubra las maravillas de la ley de la palabra de Dios y sepa la verdad. No se deje llevar por más mentirosos, pues. Métese a estudiar la palabra de Dios y Dios le va a descubrir muchas verdades a usted. El Espíritu Santo le va a guiar la verdad. Mira, almacena acá, como se ve en la gráfica, ¿ves? Alfolí. Yo estoy seguro que ya ustedes están muchos molestos porque se están dando cuenta. Muchos hermanos se han molestado, pero no conmigo, sino porque están viendo que muchos pastores les han mentido, les han ocultado la verdad. Tienen más de 214 años mintiéndole a la gente a través del tiempo, pues. ¿Ves? Muchas cosas que tenemos que averiguar, indagar, estudiar. Mire, vean los levitas aquí, eran los ayudantes de los sacerdotes, pues. Los levitas, ningún pastor evangélico puede decir que es descendiente de los levitas y esas cuestiones, ¿ves? Acá tengo un gráfico del Día del Agricultor. Fíjese los meses, el mes del año judío, pues las primeras lluvias, los meses eran el Sivan, el Nisan, Yiyá. Aquí se ve, usted agarra y comienza a estudiar. Aquí se ve la ventana de los cielos, la bendición que cae del cielo, la lluvia. ¿Ves? Porque los hermanos israelitas, ellos eran pues muy amantes de la agricultura. Hoy en día, allá en Israel, los judíos no diezman, ni en dinero. Ellos consideran que eso es una maldición. Aquí tengo unos gráficos, mis hermanos, de los oráculos tecnológicos que ahora vamos a hablar. Vamos a ir cerrando ya poco a poco el tema del diezmo y vamos a entrar en lo que muchos de ustedes no conocen sobre el nuevo orden mundial del anticristo, mis hermanitos, que ahora les voy a aportar más información de lo que usted no sabía, de lo que casi no se habla en esas iglesias evangélicas. El nuevo orden mundial, cómo están preparando a las naciones para llevar a la gente a aceptar las marcas de las bestias, las armas psicotrónicas, cómo los medios de comunicación están preparando. Mis hermanitos, vamos a ir pelo a pelo, poco a poco. Les voy añadiendo, y usted va escuchando, usted va averiguando cómo están preparando a Venezuela para el nuevo orden mundial del anticristo. Descansamos un momento y ya volvemos.